Jóvenes, buenos días. Les voy a explicar brevemente entonces en qué consiste la temática del día de hoy. Entonces estamos hablando de ética y valores. Vamos a ver primero que todo cuál es su definición. Miremos entonces qué es la ética. La ética es la ciencia que tiene por objeto la naturaleza y origen de la moralidad. Entonces, ahí tenemos dos conceptos diferentes, lo que es ética y lo que es moral. La moral básicamente es lo que hace que nosotros decidamos qué es bueno y qué es malo. Generalmente la moral es social y la ética se encarga de estudiar esos comportamientos y de dar un precepto, o sea, de dar como unas normas que se deben seguir. En esas dos términos, en esos dos términos, siempre ha habido un poco de confusión. Básicamente, la diferencia es que la ética estudia los preceptos morales y da una descripción de los hechos, mientras que la moral es la decisión que toma cada cual de que algo sea bueno o sea malo. A veces es muy difícil definir eso de bueno o malo, porque eso depende de muchas situaciones. Vamos entonces con los principales problemas que estudia la ética. Entre ellos está lo del bien, o sea, definir qué es bueno, la esencia del acto moral, la libertad y responsabilidad. Esos son dos aspectos como muy importantes que se prestan para muchas dicotomías, muchas diferencias. A veces confundimos la libertad con el libertinaje, ¿no es cierto? Y no tenemos conciencia muy bien de nuestras responsabilidades. También la conciencia de lo que debe ser obligatorio moralmente hablando. Con el asunto moral que les comentaba, hay algo que debemos tener en cuenta, que les decía que es algo que se da en la sociedad, que a veces socialmente hay ciertos comportamientos que no son aceptados, dentro de sus culturas son aceptados, lo que para otras no. Entonces, para analizar ese punto de si es bueno, si es moralmente bueno, moralmente malo, hay que mirar un contexto. Nosotros desde nuestro punto de vista, sin mirar de dónde vienen los hechos, no podríamos tomar como una posición sin conocer realmente qué es lo que está sucediendo, dónde se está desenvolviendo el caso o lo que estemos mirando, para hacernos una idea de si es bueno o es malo. Entonces acá es lo que les decía que esa ética tiene una parte que es descriptiva y otra prescriptiva. Descriptiva es donde dice, bueno, cómo son los comportamientos, ¿no es cierto? Y en la prescriptiva está señalando, nos indica de cómo debemos comportarnos. Hay ciertos códigos de ética para diferentes eh, campos de nuestra vida, ¿no es cierto? Hay ética, por ejemplo, la profesional, la que dice cómo deben comportarse por las personas de acuerdo a su profesión. Hay unos códigos de ética pues que ya son como más sociales. El que más vamos a trabajar acá sería desde la parte profesional. Eh, Esos dos conceptos vienen de hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Y vienen, de pronto hay cosas que tenemos muy arraigadas que son influencia, por ejemplo, de costumbres o de la religión, que también influyen mucho sobre la moral y sobre las decisiones de lo que es bueno y es malo para nosotros. Esos códigos morales entonces se distinguen en varios ámbitos, ¿no es cierto? Como les decía, hay unos que son de aspecto más social y que estamos influenciados por ellos. Hay un ámbito que es familiar. En ese ámbito familiar, nosotros todos estamos influenciados por nuestra familia. Estamos influenciados, pero no condicionados. ¿Qué significa eso? Que si yo vengo de una familia que, por ejemplo, es alcohólica, puede que eso tenga alguna influencia en mí, pero eso no significa que yo tenga que ser alcohólica, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que influyen en tu comportamiento, en tu moral, pero que no te determinan, o sea, que no te hace que seas la persona que eres. Uno puede tomar sus propias determinaciones, así tenga una influencia muy fuerte en el ámbito familiar. El ámbito social, igualmente. Por ahí hay un video de unos experimentos sociales que se hacen donde nos damos cuenta de qué tan influenciables somos. O sea, muestran, les recomiendo mucho esos videos, porque uno cree, no, yo tomo mis propias decisiones, yo soy autónomo, yo soy,
Pero frente a esas situaciones nos vamos a dar cuenta que muchas veces todos actuamos por influencia de la sociedad. Son súper interesantes los videos para que les den una miradita. Bueno, entonces aquí son los tipos de actos morales. Básicamente esto se resume en los que son buenos, moralmente buenos, y los inmorales. Es como el resumencito pues de estos cuatro aspectos acá. Uno no podría decir que algo es bueno o es malo sin analizar la situación y el contexto. El contexto es muy importante. Les cuento que, por ejemplo, eh, hay unas sociedades, unas comunidades indígenas, de pronto ya lo han escuchado, que son africanas, en las cuales cuando la niña nace le cercenan sus genitales. Para ellos eso es moralmente bueno y eso es aceptado en la sociedad y eso es lo que hace. ¿Qué opinamos nosotros de algo como eso? O sea, para este lado del mundo eso es algo que sería como, o sea, un delito, un crimen, algo atroz, ¿no es cierto? Pero para esas comunidades es algo bueno, lo que para uno le parece hasta increíble que piensen eso. Eh, bueno, más adelante vamos a ver un tema de la justicia para explicarles algo. Entonces, cuando hablamos de esos principios, bueno, también hay unos principios que es algo que identifica y caracteriza a una persona. Entonces, estamos hablando de la puntualidad, la honestidad, ¿no es cierto? Es algo característico de cada uno, ese sí es individual. Lo que es valor y valoración. Eh, Todos nosotros tenemos la capacidad de darle valor a algo o a alguien. Puede ser una persona, puede ser un objeto. Muchas veces, no sé si han escuchado el término de antivalores, que la gente le da un valor a otras cosas que tradicionalmente no lo eran. Eh, por decir algo, y se da mucho en los youtubers o en esas redes sociales, donde las niñas salen exhibiéndose y creen que así se ve muy bonita, entonces, o sea, entre más seguidores tenga, pues eso es mucho mejor, pero entonces entre más destapada esté, más seguidores va a tener. Tienen la concepción de que eso es más importante que su propia dignidad y el respeto por sí mismas. Eso es lo que llamamos antivalores, que en esta sociedad lamentablemente está ocurriendo bastante. Bueno, como les dije, se pueden valorar no solo las personas, sino también los objetos. Hay personas que tienen o valoran más el aspecto material que a su propia familia, que a las demás personas. Ah, bueno, los antivalores ya se los expliqué. Eh, Valores universales. Eh, Eso es muy poco lo que se da como, de pronto la dignidad humana es como lo que tenemos como un valor universal. ¿Por qué les digo eso? Es muy difícil que un solo aspecto sea acatado por toda la humanidad como en los mismos términos. Por decir algo, el derecho a la vida, el respeto a la vida. Eso es pues algo que está internacionalmente aceptado, ¿no es cierto? Por muchas normas. Organizaciones mundiales pues han definido que el principio básico y fundamental es la vida y todo esto. Sin embargo, hay algunos países, por ejemplo, donde tienen la pena de muerte. En Estados Unidos hay algunos estados que tienen la pena de muerte y allí se conjuga algo que es muy complicado de definir, que es, por ejemplo, lo tengo por aquí, lo que es la justicia, que es justo. Esa definición de justicia es, o sea, es casi que indescriptible, eso no se puede dar, que si a una mujer que, por ejemplo, tiene una hija y se la acaban de violar, si a ella le pregunta, ¿qué le hacemos al violador? ¿Qué sería justo? ¿Para quién? ¿Para ella? ¿Para la sociedad? ¿Para la mamá del violador? Todos vamos a tener conceptos diferentes de lo que es justicia. A veces confundimos justicia con venganza y son dos cosas muy diferentes. Justo es darle cada quien eh, lo que se merece, ¿no es cierto? Pero entonces ahí volvemos al punto, venir, ¿qué es lo que se merece? Eso es muy relativo, el término de justicia no es algo que podamos generalizar. Y a diferencia de lo ilegal sí es más fácil de definirlo, es simplemente ir en contra de una ley, ¿no es cierto? Entonces sabemos que, por ejemplo, un homicidio, quien mata a otro, está cometiendo un delito, está haciendo algo ilegal.
pero ese era injusto. Si resulta que estaba en defensa propia o si resulta que estaba en una riña y, y estaba, por decir algo, el que murió le estaba agrediendo a la mamá o estaba robando o algo y ese por defenderse o por rabia le da un disparo y muere, entonces ahí entramos al término de justicia. Bueno, ¿eso será justo o no es justo? Entonces, lo de la legalidad sí es más fácil definirlo, pues está en contra de una ley, ¿no es cierto? Pero el término de justicia considero yo que es muy ambiguo. Hay un término que aquí en Colombia conocemos bastante bien, la corrupción. ¿De qué se trata esto? De obtener un beneficio propio a cambio de, por ejemplo, de quitarle beneficios a la comunidad. Entonces se roban la plata del pueblo, de la salud, hasta de las ayudas que han estado dando en toda esta crisis. Han habido escándalos de corrupción. Les cuento que en China y en algunos países asiáticos la pena para la corrupción es la muerte. Donde eso pasara acá nos quedamos sin Congreso. Impunidad. ¿Qué es esto? Esto hace que las personas no crean en la justicia porque el Estado no es capaz de hacer cumplir la ley. Entonces, la impunidad aquí abunda. Cometen muchos delitos, pero no son juzgados ni son sentenciados. Entonces, la gente deja de creer en la justicia, deja de creer en la ley. La tolerancia y la paz. Bueno, a raíz de todo el proceso de paz que se ve en Colombia, se han estado dando como algunos avances acerca de la convivencia y de la formación sobre esta. O sea, de ser, de aprender a respetar los derechos del otro, de la convivencia social y todo esto. Bueno, ese es pues entonces un resumen del tema que vamos a ver hoy, de todo el módulo que es ética y valores. La idea es que ustedes vean los documentos, lean los documentos, vean los videos y como está descrito en los anuncios, los comentemos, los vamos a ir comentando en el foro. El taller calificable se va a subir y se debe subir por tareas, ¿no es cierto? Y esa parte se lo comenzamos a hacer a la 1 de la tarde y va a estar habilitado hasta el próximo viernes. Si tienen alguna duda, entonces me la comentan por favor en el foro de asistencia al día de hoy.